¿Qué es un estudio de preinversión? Para comenzar, ¿qué es un estudio de preinversión? ¿Para qué nos sirve un estudio de preinversión? Primero, ¿qué es un proyecto de inversión? Es una intervención integral. El IOR no es integral, el proyecto de inversión sí, que abarca ¿qué? Proyectos que abarca ¿qué? Unidades productoras de manera integral y abarca activos estratégicos y no estratégicos también, porque para que entre en funcionamiento un proyecto no vas a tú hacer la infraestructura y los no estratégicos no lo hago. Entonces ¿cómo está lo integral ahí? No hay pues, integral, no hay integralidad ahí en la intervención. Por lo tanto, un estudio de preinversión está destinado a elaborar, a determinar las características técnicas, ¿no?, de un proyecto determinado. Pero, ¿en base a qué? A la problemática. A la problemática, al mercado o a las brechas de ese servicio y obviamente a las características físicas y técnicas, ¿no? Obviamente que preveo hacer con mi proyecto de inversión. ¿Ya? Pero es un paso previo. Y como ya lo hemos dicho, es ingeniería conceptual. No es ingeniería básica menos de detalle. ¿Ya? Cuando nosotros hacíamos nuestros perfiles reforzados, o nuestros perfiles, o nuestras prefactibilidades, hacíamos ingeniería básica. Y íbamos al extremo de hacer ingeniería de detalle, inclusive con los estudios de preinversión. Específicamente, prefactibilidad y factibilidad. Y al final se hicieron los reforzados, donde todos los perfiles se hacían con ingeniería de detalle. No, ahora no. Es conceptual. Ojo. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, inclusive en algún momento me han consultado, no sé si ustedes han visto esa entidad, por ahí he visto algunas entidades que conozco que todavía siguen pidiendo los contenidos de los perfiles. ¿Ya? Entonces, son montos menores a 3 millones, a 2 millones, y siguen pidiendo los contenidos de perfiles. Obviamente, le adjuntan ahí al costado su ficha simplificada y su formato 7A. Ya, mejor dicho, su 6B, ¿ya? Su 6B o su 6B. Su 6B más su 7A más, ¿qué más ahí? 7A, ¿qué más? ¿Qué falta ahí? 6A, 7B, hay uno más. Y el perfil. Los tres a la vez. No. Inclusive en el SNP había un formato, un perfil simplificado. El perfil simplificado de por sí era el documento técnico. Pero lo que pasa es que las OPIs en ese momento, que ahora ya no hay OPIs, te pedían, no, ajúntame el perfil. Y algunas veces, algunas municipalidades, cuando estaba trabajando para el Ministerio acá de Economía, acá en Huaraz, me consultaba y le decían, no tienes por qué darle el perfil. No, pero me está pidiendo. Entonces había entidades que acordaron lo siguiente, ¿no? Que para proyectos de ejecución por su propia entidad, con su propio financiamiento, aplicaban el perfil simplificado, el formato, adjuntaban costos, adjuntaban ingeniería, planos, etcétera, estudios complementarios, y lo probaban. Pero cuando iban a presentar a otro ministerio para que les financie, presentaban con su perfil al lado. ¿Ya? Entonces, desde el SNP tenemos ese problema. Entonces, la ficha técnica ya es un documento técnico y la norma le ha puesto documento técnico para certificarlo una vez más. Pero igual, sigue siendo perfil. ¿Ya? Entonces, los formuladores y evaluadores debemos tener la capacidad de técnica, obviamente, así como revisamos perfiles y vemos que le falta esto, le falta lo otro, tenemos que tener la capacidad de evaluar fichas. ¿Está bien? Entonces, hay que tener presente eso, ¿ya? Ahora, ¿para qué debemos saber o conocer cómo se elabora un perfil? Dime, Tiffany. Claro, si bien es cierto, se puede sustentar una
¿Ya? El tema es que cuando tú quieres declarar viable, te pide otra información, por ejemplo, un resumen ejecutivo. Ese es el tema. Si para declarar viable solo te pide ficha técnica, bastante, no es normal. Solo presentas. El resumen ejecutivo va a ser igual que un perfil, ¿no? 5 páginas, 3 páginas, un resumen ejecutivo. Igual pide, ¿no?, cierta información, ¿no? Es el tema. Un complementario podría ser también, por ejemplo, costos, planos. Por ejemplo, le comento, las fichas técnicas que aprobó Defensa, el tema de riesgo de desastres, de sistema de alerta temprana y gestión de información geoespacial, ahí te habla de planos, se va a hacer topografía, si es que, ¿cómo se llama ese tema? Cuando hablas de una rasante. Con otras palabras, cuando es plano, no se hace topografía. En esa ficha te dice bien claro. En otras palabras, es tan conceptual que te pide topografía si es que es un poquito accidentado. Nada más. Entonces, a eso me refiero. ¿Ya? ¿Dónde vas a aclarar esas dudas? En tu expediente técnico. Si tú lo quieres llevar a concurso de oferta, ya la salida es lo que les he dicho hace un rato, el EBI, ¿no? Aproximas el expediente técnico al perfil o a la ficha técnica. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema está preparado para no ser engorroso. Cada vez, por ejemplo, algunas veces que me he reunido con los amigos del Ministerio de Economía, y a veces le queríamos poner algunos temas de ingeniería en nuestras fichas, pues a la hora de elaborar la ficha, la propuesta de ficha, nos decían, no, sáquenlo. No queremos que el sistema sea engorroso. Queremos que el sistema sea ágil, sea rápido. Por eso mismo que es conceptual. Si en la anterior directiva de formulación y evaluación te hablaba en los anexos, ¿ya? Te hablaba de conceptual, ¿no? Ingeniería conceptual, ingeniería básica y de detalle. En esta última directiva y el reglamento también te habla de conceptual. Y todavía hasta 407.000. Antes solamente te decía hasta un monto determinado. Pero así son los conceptores, cuando se hace el proyecto, ¿cuánto más o menos es? No hay tope, no hay restricción. Es que la restricción no es por el monto, la restricción del expediente al perfil es por las características técnicas. Obviamente, si tú eres una persona, un ingeniero que has elaborado colegios, ¿no? Que has edificado, has hecho proyectos de inversión sobre colegios, tú sabes cuánto es el monto por metro cuadrado, tú estimas eso. Entonces, tú no puede haber una variación, me costó 1 millón y ahora el proyecto va a valer 20 millones, ¿no? Pues no podemos ir tan extremos, ¿no? Probablemente 50% más, pero no hay ninguna restricción al respecto. La única restricción, un ratito, es la unidad formuladora en cuanto a la consistencia. Nada más, dígame. Generalmente las entidades separan su dinero, ¿no? Se programan en base al perfil. Y ellos ya, bueno, por todo el año se programan ya. Pero si bien, ahora sí les indicaron, ¿no? Y viene, pues, supongamos un millón. Entonces, ya han hecho las fichas técnicas en base a ese separado de sus dineros para cada proyecto, ¿no? Pero si uno al momento de elaborar más de estaba considerando el perfil, sale, por decir, 30%, 40% más, entonces, ¿de dónde ya van a sacar el dinero? Tendría que quitar otro proyecto para cubrir eso. Ojo, todavía no estamos llegando a la parte presupuestal, estamos llegando a la parte de la formulación y evaluación. Entonces, yo porque no me faltan recursos, le voy a acotar el proyecto, no, tengo que hacer el proyecto como lo que cuesta el proyecto. Debo identificar para que sea integral. Ahora, teniendo claro eso, ¿cuánto cuesta? Ahí busco financiamiento. Primero, no es que yo tengo plata y voy a hacer tanto, no. Tengo primero formular apropiadamente un proyecto y luego recién puedo decir, busco financiamiento ya. ¿En la municipalidad tiene? No tiene. Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda. Obviamente, los proyectos que son con alta brecha, ¿no? Y que son obviamente priorizados por las políticas públicas peruanas, ¿no?
Aquellos proyectos que no son priorizados a nivel de políticas públicas, obviamente son las que están relegadas por el INVIALTP. Los proyectos relacionados a temas institucionales o relacionados a acosos taurinos, etcétera, eso ya están solitos, están saliendo, ya no lo vas a ver. Salvo que por ahí le pongan, en vez de colegio, le pongan un acoso taurino, ese sería el extremo. Y no me parecería raro, ¿eh? He visto cosas y cosas. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones que debemos tener en cuenta para el tema del estudio de preinversión? La información a emplearse va a ser primaria o secundaria. ¿Ya? Primaria o secundaria. Información primaria cuesta, ¿no? Sacar información de campo. Probablemente a nivel de ingeniería vamos a tener que hacerlo hasta cierto punto, ¿no? En el caso de infraestructura de riego, en el caso de infraestructura, ¿no? A nivel civil, por ejemplo, todo lo que son edificaciones, ¿no? Ajá. En el caso del estudio de preinversión a nivel de perfil, en la próxima sesión vamos a tener, me refiero de cada 2 semanas, vamos a ver temas fichas técnicas, ¿ya? Hoy día vamos a abordar perfiles, pero si nos faltara un cachito de tiempo, lo complementamos en la próxima. Pero obviamente fichas técnicas vamos a abordarlo. Esto nos va a ayudar a que las fichas técnicas lo veamos con mayor facilidad, porque los conceptos están acá. ¿Ya? Eso ténganlo presente. Cuando el monto de inversión sea mayor o igual a 407.000 UITs, el estudio de preinversión a nivel perfil se aborda en 2 etapas. Cuando es mayor a 407.000 UITs, y si es menor, solamente aplicamos la primera, pues, a nivel conceptual. Y si es mayor a 407.000 UITs, recién se utiliza eso. Primera etapa, análisis de las principales variables técnicas y económicas con información a nivel conceptual. Y luego de eso, recién aborda la segunda etapa, análisis con mayor nivel de profundidad de la alternativa de solución elegida. Los proyectos de inversión bajo APP, pese a que probablemente son menores a 407.000 UITs, aplican estos resultados. Los de APP son las iniciativas privadas cofinanciadas. ¿Ya? Aplica las dos, pero para los demás proyectos aplica los mayores a 407.000 UITs, ¿no? Ahora, todo lo que hablamos acá, algún momento se va a insumir en la obra por impuestos. Obra por impuestos es una modalidad de contratación que también ustedes deberían tomar en cuenta porque está entrando al mercado con fuerza. Hay pocos especialistas en obra por impuestos en el Perú. Y de esos pocos son expertos en obra por impuestos. ¿Ya? Ahí conozco uno que otro experto en obra por impuestos. Pero expertos. Como dicen, tigres. ¿Ya? Si hay consulta ahora por impuestos, también pasa la voz ahí, también ya incursioné hace como 2 años en eso y estamos realizando. Datos generales del proyecto. Comencemos. En realidad aparentemente esto es un dato muy simple, ¿no? ¿Cuál es el dato de la unidad formuladora? La unidad formuladora, oficina de programación mundial, ¿cuál es la cadena funcional? Pero al final es definir, ¿es la unidad formuladora adecuada? Probablemente no es la unidad formuladora adecuada. Este es un proyecto de competencia regional y no le corresponde a la municipalidad, por lo tanto, esto no es la unidad formuladora, tendría que ser el gobierno regional. Esto es competencia nacional, por lo tanto no me compete. Por ejemplo, es una vía nacional, ¿qué hago? La pista de Huaráscaras, ¿qué competencia es? Nacional. ¿El gobierno local va a poder hacer modificaciones de la carretera o no? No. Pero si está dentro de una ciudad, sí va a poder hacer, obviamente con la autorización del ente rector o de aquella entidad que supervisa o vigila esa carretera, o que está a cargo de esa carretera, que es Provía Nacional.
El tema del puente, Frankie, no sé si te recuerdas, este tema del puente acá de Remondi, ese puente es de competencia nacional. ¿Pero quién lo ha hecho? La región lo hizo, ¿cierto? Con Convenio con la provincial en ese. con la provincia, con autorización de MTC. Hay un oficio, un documento ahí. ¿Ah? Igual, por ejemplo, estoy en la Panamericana, estoy en Guarmey o estoy en Casma, quiero hacer semáforos, debo consultar o por lo menos coordinar con Provías y decirle, mira, ojo, quiero hacer estas intervenciones, están dentro de mi ámbito como ciudad, pero la infraestructura es tuya. Entonces, tiene que haber opinión de ellos también. ¿Sí? Porque no puedo ganar problemas en el futuro, ¿no? Se deteriora la carretera y todo lo demás, o hay problemas con la carretera. Entonces, Provías ahí fácilmente podría observarnos eso. La Oficina de Promoción Multinacional de Inversiones habría que ver, obviamente, depende de qué unidad formuladora, ¿no? La unidad formuladora y cuál es la OMI correspondiente, ¿cierto? Pero pueden ser proyectos formulados por una entidad que pertenece a un gobierno regional y al final lo va a ejecutar otro sector. ¿Cuál va a ser la OMI? ¿El gobierno regional? No, va a ser el sector. ¿Sí? Entonces, un mix de varias cosas, ¿ya? Entonces, no necesariamente lo que voy a poner así es, hay que pensarlo bien, ¿no? Porque, mira, ¿dónde estoy? Gobierno local, ya. Estoy en la UEF, ya. Registro. La OMI va a ser ella. Probablemente no, por el... ¿no? Chequear bien eso, ¿ya? La cadena funcional también hay que tener cuidado, está en el anexo 2. Exacto. Ha habido una actualización hace poco, ¿ya? Ustedes dentro de las zonas van a ver no hay unas cosas nuevas, para resaltar el negro. Pregunta: el clasificador funcional del INVIERTE-P, yo formulo un proyecto de educación. Su clasificador por el lado de presupuesto tiene que ser exacto el mismo. Es un tema, a ver, aquellos que han visto presupuesto, tiene que ser educación, y acá la plata educación. No necesariamente. Ya es un tema bien complejo, ya, es un tema complejo. Ahora, ¿el clasificador funcional se puede modificar? Sí, se puede modificar. Algunas veces ya nosotros hemos propuesto modificaciones del clasificador. Las entidades han propuesto, PCM, MINSA, varios han propuesto modificación al clasificador. Aquellos que no están incorporados, obviamente, ¿no? O hay modificaciones que tienes que hacer, o puntualizaciones. Pero el clasificador funcional nace de un clasificador principal. ¿Ya? El clasificador principal es clasificador funcional del sector público. Y es el clasificador que maneja el presupuesto público. El INVIERTE-P se cuelga de eso. ¿Entienden? Entonces, si tú quieres modificar el clasificador funcional del INVIERTE-P, tienes que modificar primero el clasificador grande. ¿Sí o no? ¿Sí? Y es más un tema presupuestario. Más de recursos. Generalmente el proyecto. Ya dijimos, naturaleza. Creación, mejoramiento, ampliación, recuperación. Podría haber un quinto, mejoramiento y ampliación. Es la combinación de los dos. Habitualmente se ve a los dos juntos, ¿no? El objeto, ¿cuál es el objeto? El objeto es el servicio, es la entidad, la unión productora y el servicio necesario. Mejoramiento del acceso a los servicios de salud, o mejoramiento de los servicios de la institución educativa tal. ¿Cuál es el problema? Ya sabemos, desde el lado de la demanda. Eso lo vamos a ver luego. Pero, ojo, los servicios que yo voy a identificar en mi proyecto debe estar en mis brechas. En mi diagnóstico de brechas debe estar identificado el servicio que voy a formular, que voy a evaluar. Si no está, no voy a poder formular. ¿De acuerdo? Ahora, durante el año yo puedo incorporar indicadores de brecha en mi entidad.
¿Me permite durante el año? Sí, me permite durante el año hacer incorporaciones, ¿ya? Pero obvio, es todo un rollo hacer un cambio. Si tú te has demorado 3 o 4 meses para hacer cambios para hacer tu programación multianual, tus brechas, tu criterio de priorización, definir tu cartera de inversiones y todo lo demás, imagínate hacer lo mismo para hacer nuevas brechas, y si tú haces nuevas brechas, nuevos criterios de priorización. ¿De acuerdo? Entonces, ¿vas a hacerlo? Probablemente no. Pero como dicen, querer es poder, ¿no? Probablemente una nueva autoridad dice, a ver, encuentra los criterios de priorización. Si con estos criterios de priorización yo he estado programando, formulando la gestión anterior, y yo quiero que mi proyecto entre, y este proyecto no está dentro de las brechas, ¿qué debo hacer? Generar otras brechas, ¿no? Ahora, obviamente eso va a estar sujeto a sustentarlo, y no sustentarlo solamente al órgano resolutivo, sino al Ministerio de Economía. Y te van a decir, ¿y por qué quieres poner este tema de los costos taurinos? Por exagerar, ¿no? Entonces, va a haber otro proceso más complejo ahí. Entonces, lo recomendable es, tenemos los indicadores de brecha, y en función de mis indicadores de brecha y en mis servicios, yo voy a determinar mi objeto de intervención. Si solamente yo me voy al ámbito de salud básica, estoy en gobierno local, centro de salud, hasta centro de salud puedo llegar, máximo, entonces yo no voy a poder visualizar servicios relacionados al gobierno regional, que es el servicio de la 2.1, ¿no? Servicio de salud, servicio de hospitales, creo que dice ahí en la brecha, y lo tengo. Ya el tema de hospitales, servicios hospitalarios, servicios de hospitales. ¿Ya? Y tercero, localización del proyecto. ¿Ya? Distrito, ya sabemos, distrito, provincia y departamento. Creo que eso podemos correr. En cuanto a la naturaleza, ya les indicamos cuál es el cuanto al objeto, servicio, establecimiento o unidad productora sobre el que se interviene el proyecto. ¿De acuerdo? Localización, área de influencia del proyecto. ¿Ya? Si el proyecto es área de influencia provincial, tendremos que ponerlo mejoramiento de los servicios de salud en la provincia tal. O si no, será solamente en el distrito, o si no, será en toda la región, ¿no? Y si es un proyecto de ámbito nacional, igual se pone el distrito, igual se pone la provincia, igual se pone el departamento. Hay proyectos de varios sectores que se ejecuta en un distrito, pero el ámbito es de influencia nacional. Por ejemplo, en un momento me preguntaron, ¿y qué proyecto conoces? Yo conozco uno. A ver, ¿cuál? ¿Qué puedo comentar? Es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. ¿Ya? Es del INDECI. ¿Ya? Los que trabajan en riesgo de desastres han visto el tema de los Centros de Operaciones de Emergencia Regional, los COER, ¿no? Y también la Municipalidad Provincial tiene su COEN, ¿no? Su Centro de Operaciones de Emergencia Local, Provincial. Su COEN. El COEN es, como dice su nombre, el Centro de Operaciones Nacional, que agrupa y articula los COER, COER y COES. COES es sectorial, ¿ya? Entonces, les comento esto porque estoy manejando también recursos aquí. Entonces, el COEN agrupa no solamente eso, sino también los SAT, el sistema de alerta temprana y todo lo demás. Toda la información llega al COEN y es la que da los pasos necesarios, los procedimientos necesarios para abordar abordar estrategias y planificar la atención de un desastre o un problema que se haya presentado a nivel nacional. A nivel nacional. El COEN actúa, hay un problema en Iquitos, el COEN presente. Obviamente con su COER Iquitos, ¿no? O Loreto. O también con una COEN. A propósito de COEN, se está elaborando la ficha técnica de
centros de operaciones de emergencia, local, regional, sectorial, sí, que va a servir para locales, para los regionales y para los sectores. ¿Ya? Estamos en ese tema. Pero va a ser una ficha técnica no simplificada, no estandarizada, va a ser una baja y mediana complejidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Utilizando el modelito que tiene ahí, el MEF, ¿viste el modelo de baja y mediana complejidad? ¿Sí? Con desplegarlo, vamos a ver. Aplicando eso se va a hacer. ¿Ya? Entonces, hay un tema ahí. ¿Qué cosa es creación? Donde no existe el servicio, los usuarios disponen del servicio. ¿Qué es ampliación? Incremento de la cobertura del servicio. ¿Ya? Mi cobertura de servicio solamente son 20 manzanas. Voy a emplear 10 manzanas más. Puede aplicar por ahí unas, he visto o me indicaron unas de las señoritas que es ingeniería ambiental. Uno de los temas que aplica también el tema de ingeniería ambiental, ¿no? La profesión de ingeniería ambiental, es los proyectos de residuos sólidos. Pero más que proyectos de residuos sólidos, son proyectos de limpieza pública, ¿no? Y hay varios subservicios ahí, ¿no? Limpieza pública, recojo de los residuos sólidos y la disposición, ¿cierto? ¿Sí? También es otro tema a tratar. Los gobiernos locales tienen pendientes esos temas, ese tema de residuos sólidos. Tercero, mejoramiento, mayor calidad para usuarios que disponen del servicio y a igual número de usuarios. ¿Ya? Entonces ahí solamente mejoro el estándar, ¿no? Mi estándar de servicio está acá, ¿sí? Mi nivel y mi estándar es este. Entonces debo mejorar. Sería un proyecto de mejoramiento. ¿Ya? Cuarto, recuperación, cuando el servicio se ha interrumpido, colapsado, disminuye su capacidad, incluye cambios en cobertura o calidad. También podría darse. Ya cuando se deterioró y tengo que reconstruir uno nuevo. Me da la opción de ampliarlo, ¿sí? De ampliar la cobertura y la calidad. Cuando la infraestructura se ha deteriorado, cuando se ha deteriorado la infraestructura, no incluye ampliación de capacidad o reconstrucción. Entonces, tenemos que ver los indicadores de brecha. Primero, ve el servicio público con brecha. 2, el indicador. Y 3, cómo contribuimos. Esto está dentro del estudio de preinversión y también está en los formatos. Está en las fichas técnicas simplificada, está en la ficha técnica estándar, está en la ficha técnica de baja y mediana complejidad. En otras palabras, este concepto vale para todos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, ¿dónde encontramos esto? Esto lo encontramos acá. Voy a salir un ratito, me pongo vuelta para no darle espalda a la cámara. Ojalá que el internet me ayude. Mientras va cargando, parece que le falta megas a ese. Eso está acá. En otras palabras, tienen que usar lo que el sector les da. A ver. Aplicaciones informáticas. ¿Ya? ¿Vieron? Uy, no sale. Ah, ese por qué. Ese por qué no sale. Lo que pasa es que estoy con juguetes, ¿no? No me va a permitir visualizar. Ya. Este sí. Ya está. Este es el problema. Ahora, ya estoy en la página del MEP, ingresé a aplicaciones informáticas y ahora ingreso a PMI. En PMI voy a encontrar indicadores de brecha. Acá está. Luego de ingresar a PMI, indicadores de brecha, ingreso a todos los indicadores que hay acá. Agricultura, no ha publicado en Excel, no ha publicado el documento, un oficio, una aprobación ahí. Sector ambiente, el sector comercio exterior, Consejo Nacional de la Magistratura, que también actúa como sector, Contraloría, Cultura, Defensa, Desarrollo e Inclusión Social, el mismo MEF,
Educación, Energía y Minas, el Fuero Militar Policial, no lo ha publicado, porque se entiende que es de carácter reservado, secreto, ¿no? Jurado Nacional de Elecciones, Justicia, Defensa también le dije, ¿no? El Ministerio Público, Poblaciones Vulnerables, no lo ha publicado en Excel, pero sí lo ha publicado en documento. Lo voy a abrir ya. Y acá lo podemos ver. Acá está. ¿Cuál es el servicio? Ahí. No quiere, voy a emplear. ¿Ya? ¿Cuál es el servicio? Dice acá. Atención o cuidado en horario diurno o nocturno dirigido a adultos mayores. ¿Cuál es la tipología del proyecto? Centro de atención de día o de noche. ¿Ya? Obviamente, ¿de quién es la responsabilidad de esto? De los gobiernos. ¿De quién? Locales. Provinciales y distritales. Y cada día más la población peruana se está volviendo más adulta mayor. La proporción es cada vez más alta, ¿no? Obviamente algunos estamos más cerca que otros, ¿no? Pero es parte de la vida, ¿no? ¿Cuál es el nombre del indicador? ¿Qué dice acá? Porcentaje de centros de atención de día o noche requeridos por implementar. ¿Qué tipo de indicadores? Se dice por implementar, es decir, quiere decir que no existe. ¿Qué es? Cobertura, no es de calidad, es de cobertura. ¿Habría ampliación? No. No existe servicio, tengo que creación, exacto. Entonces ya tenemos claro cuál es el servicio y cuál es el indicador, ¿cierto? Y si queremos ver más abajo, nos va a indicar cuál es la brecha, ¿no? Imagino que más abajo está la brecha. Valor histórico de la brecha, nos dice que es de 42%. De cobertura. Me imagino que más abajo está el de calidad. No aparece, debería estar, pero bueno, debe estar en algún lado, ¿no? Servicio de protección integral a niñas y niños adolescentes sin cuidados parentales. Centro de acogida residencial. Entiendo que esto es dinámico. ¿Sí? Tipología del proyecto, centro de acogida residencial. ¿Cuál será la unidad productora? Centro de acogida residencial. Genérica, ¿no? ¿Cuál es el nombre del indicador? Porcentaje de centros de acogida residencial cada. Pues hay que ver si esto nos compete a nosotros como gobierno local. Obviamente, si estamos en INAVIF, de hecho que es nuestro negocio, ¿no? Por decirlo así. Esto es a nivel de documento, pero también algunos lo presentan a nivel de Excel, ¿no? Por ejemplo, acá lo tengo salud. Lo tengo a nivel de Excel y a nivel de documentos. Entonces, ustedes pueden extraer la información de ahí para considerarlo en su proyecto. Y su proyecto tiene que explicar esa brecha. La brecha que usted ha identificado como gobierno local debe estar expresada en el proyecto. O contribuir, ¿no? Y acá está. Habría que explorar uno por uno, ¿no? Creo que no nos va a dar tiempo para hacer eso. Pero simplemente para mostrarles dónde están las herramientas. Ahí está. Diagnóstico de brechas. Este de acá es el 2020-22. Y este también es 2020-2022. Es la que está acá, es la que está colgada. Es lo mismo. No quiere bajar porque pesa un montón. No sé cuántos megas pesa esto. ¿Ya? Bueno. Pero bueno, lo dejamos ahí, continuamos con lo otro. Continuamos con lo nuestro. ¿En cuántos diagnósticos? El diagnóstico se divide en 3. ¿Ya? ¿En cuáles? Se divide en diagnóstico del área de estudio, diagnóstico de la unidad productora y diagnóstico de los involucrados. Algo similar se trabajaba en el SNIP.
Es que la lógica del proyecto no va a cambiar, la lógica del proyecto va a ser la misma. Algún momento se ha querido implementar el tema de productos con el bien que se le entrega a la sociedad para hacerlo similar a lo de PPR, pero sigue bajo la lógica de proyectos como tal, como siempre ha sido. La de componente y acción, ¿no? Antes era proyecto, producto. Debajo, acción. Hecho, producto igual componente. Si uno va al marco lógico, producto igual componente, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces por ahí ha habido algunos cambios, unos retoques, y queda tal igual como está acá. Diagnóstico del área. ¿Qué hacemos con el diagnóstico del área? Análisis de las características del área donde está localizada la población afectada, obviamente, donde está la unidad productora o se localizará el proyecto. Probablemente no se localice en ese lugar, en un lugar determinado, sino recién en el lugar donde yo no voy a determinar. ¿Qué características? Geográficas, económicas, sociales y servicios. Pero debemos tener en cuenta solo la información necesaria. Por ejemplo, en un proyecto de universidad pongamos, de aulas, ¿no? Un proyecto de mejoramiento educativo, obviamente, de laboratorios, qué sé yo. Vamos a considerar información, por ejemplo, de la PYME, la MIPE. Debemos considerar solamente la información relevante, nada más. Por ejemplo, ponemos población de 0 a 5 años, es un proyecto de universidad. Solamente tendrías que buscarnos a nuestro horizonte de edades, ¿no? Que necesitamos. Nada más, no tenemos que involucrarnos en más cosas, ¿no? Físicas, climáticas, temas ambientales. Justo hay una ingeniera ahí que les puedo apoyar a todos ustedes como consultores. También que sería bueno que el otro, de cada domingos, sábados, te traigas tu tarjeta para que los puedas apoyar. ¿No? Otro, económicas, dinámicas de uso y ocupación del territorio. ¿Qué actividades económicas se desarrollan en el territorio? ¿Son necesarias para mi proyecto? ¿Es un proyecto de agua y saneamiento? Habría que analizar si es necesario considerar eso. Pero ojo, eso sí se puede obtener de información secundaria, de estudios, del mismo diagnóstico que ha hecho la OMI, que podría utilizar el diagnóstico que ha hecho la OMI, probablemente ha incorporado información económica, que voy a poder extraerla, puedo utilizarla, o si no, puedo utilizarlo, obtenerla del internet, o de algunos estudios previos. En el caso demográfico y cultural, también es importante el tema demográfico, rango de edades, y en el tema cultural. Muchas veces decimos el tema cultural no es relevante. ¿Es relevante el tema cultural? ¿Sí o no? Estamos en Huaraz, y obviamente en la cultura tenemos bastante de referencia, o estamos relacionados a la cultura andina, ¿no? Estamos en la parte andina del Perú. Entonces, obviamente en la parte céntrica todavía del Perú. Entonces, tenemos relevancia, debemos tener en cuenta las costumbres, la cultura dentro de nuestros proyectos. Los proyectos son conceptuales, obviamente. En nuestras fichas debemos, en nuestros estudios de preinversión, debemos hacer referencia a temas culturales. Si hablamos de un puesto de salud, un centro de salud, debemos tener en cuenta, si estoy en la selva, la atención en salud es igual que en la costa, en la sierra y en la costa, ¿debería ser igual? No. Inclusive hace un tiempo atrás, no me acuerdo cuánto, pero ha sido, digamos, unos 5 o 6 años seguro, estos grupos de élite de salud, no me acuerdo cómo se llama, ISPET creo que se llamaba en algún momento, no sé el nombre actual, que van en grupo, ¿no? Van un grupo de enfermeras, médicos, ¿qué más? Obstetrices, odontólogos, ¿no? Un grupo grande de profesionales a atender por lugares, ¿no? Se desplazan en las zonas alejadas y marginales, obviamente. Un grupo así
fue a una zona de la selva, no recuerdo si Amazonas, San Martín, Loreto, no recuerdo muy bien, fueron a atender, ¿no? Y la población mató a 2 o 3 personas, porque hubo un tema cultural ahí, ¿no? Un tema cultural relacionado a la salud de la mujer. Muchas de las comunidades no aceptan que sus parejas, los esposos de sus parejas, lo pueda auscultar un varón, y encima un ginecólogo, con mayor razón. Entonces, claro, nosotros que estamos en la zona andina, estamos un poco más occidentalizados, por decir así, ¿no? Pero no conocemos cómo es la costumbre en otros lugares, entonces es relevante considerar la cultura. Si en los proyectos de inversión privada, mineros, extractivos y todo lo demás, se trata de enfocar el tema cultural, en los proyectos sociales también debemos tener en cuenta. No solamente de salud, en educación, en agua y saneamiento probablemente. Las personas usan el agua no solamente para tomar y preparar alimentos, sino también para regar probablemente. Carnaval. O también carnavales, dice acá en Ingeniería. Carnaval. Eso no lo había considerado en la cultura. Eso no lo había tenido en cuenta. ¿Ya? Entonces, me había olvidado del micrófono. Entonces, los temas culturales debemos tener en cuenta, dependiendo los proyectos. Ojo, dependiendo los proyectos, ¿ya? Si es un proyecto de centro de adulto mayor o centro de acogida, el caso de los niños o niñas, debemos tener en cuenta el tema cultural, ¿no? El tema de los adultos mayores, cómo es la relación con su familia, ¿no? Probablemente en la sierra, a los adultos mayores ya no los quieren tener en la casa, sino los quieren llevar a un centro de día y de noche, ¿no? En cambio, probablemente en la sierra no, pues en la sierra los adultos mayores están más con su familia, probablemente, y en el día solamente van a hacer algunas actividades con otros adultos mayores y retornan a su casa, ¿no? Entonces, habría que ver cuál es el nivel cultural ahí, ¿no? Probablemente yo hago un centro de día y de noche y al final no va a haber proyecto una demanda tan alta que al final es muy pequeña. En la práctica solamente es unas cuantas personas son las que se van a atender. Centro de día y de noche entiendo que es lo que han llamado anteriormente asilos, ¿no? En otra palabra son centros de cuidados de los adultos mayores, más que asilos, centros de cuidados. Hay que identificar y caracterizar los potenciales peligros que pueden afectar la unidad productora, en todo sentido, ¿ya? Riesgos de desastres o cualquier otros problemas que pudiera tener, ¿no? También hay que tener en cuenta, en este caso, es el caso del área de estudio, luego vamos a ver el tema de los temas sociales propiamente, pero lo que hay que ver es qué problemas se dan o qué problemática tú identificas alrededor del proyecto. Alrededor del proyecto. Y solamente lo más relevantes, no pongamos todo lo que encontramos en un manual del INEI o una estadística de todito lo vamos a pasar, no, solamente lo que necesitamos, lo que creemos relevante, ¿no? Nada más. Identificar también obviamente las dimensiones ambientales, el tema del impacto ambiental, ¿ya? Pregunta, para la elaboración de los estudios de preinversión, ¿se necesita un estudio de impacto ambiental? Para el perfil se necesita estudio de impacto ambiental o no. ¿Quién dice sí? ¿O quién dice no? ¿Se necesita o no? ¿Se necesita o no? Si la ingeniería es conceptual y luego va a haber una ingeniería de detalle, ¿el estudio de impacto ambiental amerita hacer un estudio de impacto ambiental a nivel de ingeniería conceptual? No. Inclusive hay respuestas del mismo MEF, Enviar-TP, a una consulta que le hizo, creo que el Ministerio de Cultura, no recuerdo qué entidad le hizo la consulta, y respondió que no. Que eso se hace en el expediente técnico. Si bien es cierto que la norma no está, no, en la norma no está,
pero se hace el estudio. Pero analizando lo que dice la normatividad, se entiende claramente que eso tiene que ser sin estudio, con el estudio definitivo. ¿Ya? Automáticamente está corriendo esto. Ya. Diagnóstico de la unidad productora. Debemos definir el tema de recursos. ¿Cuáles son los activos estratégicos? ¿De acuerdo? Los factores productivos. Terreno, infraestructura, equipos, personal, servicios básicos, la tecnología, ¿no? Los sistemas informáticos, las computadoras, no sé, todos los factores necesarios que puedan ser todos los factores productivos necesarios en una unidad productora, ¿no? Ahora, otro tema que también es importante es el tema de los procesos. Nosotros vemos, necesitamos computadoras, necesitamos infraestructura, necesitamos equipamiento, necesitamos mano de obra calificada y todo lo demás. Pero nos olvidamos de un tema muy importante que son los procesos. ¿Ya? Los procesos, uno, a nivel de la producción, los niveles de servicio, ¿cómo debe darse el servicio? Primero que en la consulta médica, ¿qué se da? La admisión. Luego de la admisión hay un tema de triaje. Luego del triaje, ¿qué viene? La consulta misma. Pero antes de la consulta probablemente hay otros estudios previos antes que vaya al médico. No es que vaya al médico y el médico te diga, mira, te falta esto, no. Probablemente eso es para una reconsulta, creo que le llaman. Ya no me recuerdo bien el nombre. Pero ya sabemos qué cosa hay que hacer. Eso tenemos claro en los proyectos de inversión, no vemos procesos, lamentablemente no se ve. Solamente vemos infraestructura, equipamiento, movilidad, y nos olvidamos el tema cómo interactúan los factores productivos a nivel de los procesos. ¿Ya? Entonces, ese es un punto a tener en cuenta. Actualmente, al igual que antes le dije que era importante tener en cuenta el tema de inteligencia de negocios, ¿no? Analítica de datos, ¿qué más les dije? El BIM, el PMO, ya tienen 4 diplomados por hacer. Otro es el tema de procesos. ¿Ya? Hay un tema de que la gestión pública debe hacerse enfocada a la gestión por procesos. ¿Ya? Los invito a hacer diplomados en eso, súper interesante. Y todo lo que haga, enfóquelo en procesos. ¿Ya? Entonces, inclusive las labores que yo hago, cada cosa que hacemos, todo lo pasamos a procesos. Construimos nuestro mapa de procesos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que ejecutar una obra o tenemos que formular un proyecto. Ya pongamos un proyecto. Entonces, decimos, ¿qué vamos a hacer primero? Definir qué tipo de intervención. Segundo, ya después de definir qué tipo de intervención, ¿qué hacemos? Después de definir intervención, si es proyecto, formulamos el proyecto. Si es IOR, formulamos esto. Y si es IOR, ¿qué haces antes? Y luego, ¿cómo ejecutas? Eso es proceso. Y no es complicado. Si lo manejas, lo haces en 2 horas, haces un proceso. Obviamente, escribirlo y redactarlo cada uno, ya es otro tema. Mejor dicho, ponerle letras a cada uno ya te toma 10 y 6 horas. Pero tenerlo claro qué hacer, sí. Entonces, así como manejar Excel, Word Perfect, no, pues Word Perfect hace como 30 años atrás. ¿Ya? Word, Excel, no sé, PowerPoint, correo electrónico es manejar gestión por procesos. También es un tema que tiene que meterse. Dentro de los procesos tenemos los activos estratégicos. ¿Cuáles son los activos estratégicos que conforman o que van a ser parte del proyecto? Hay que ver también el tema de la unidad productora. ¿Cómo se está dando la operación y mantenimiento de los activos? ¿Cómo se da la disposición de residuos sólidos? Si es un hospital, ¿cómo se da la disposición de residuos sólidos hospitalarios? Que no lo ve con residuos municipales. ¿De acuerdo? Es toda una lógica ahí, ¿ya? Y hay muchos temas pendientes en los hospitales y en los centros de salud sobre el tratamiento de estos residuos sólidos. Otro, gestión. ¿Cómo se está gestionando en la unidad productora? ¿Hay una buena gestión adecuada? Por ejemplo, dentro de los factores productivos que vemos ahí arriba, recursos, faltó poner gestión.
porque no es tanto como un factor productivo como tal, pero en la práctica se evidencia algo muy parecido a que si lo fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque si una unidad productora no se gestiona de una manera adecuada, los procesos, el servicio mismo no se va a dar de una manera adecuada ni oportuna. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta este tema, que no necesariamente los proyectos lo ponen. En los proyectos debe estar este tema. Porque tú debes enseñar en un proyecto de una unidad productora, debe estar claro cómo debe hacerse la gestión de un servicio determinado, bajo un nivel y estándares de calidad. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a construir, equipar, y ahí nos quedamos. Y en algunos casos, anteriormente, solamente construir, porque ni siquiera lo equipábamos. Ahora por lo menos hemos avanzado equipamiento. De equipamiento a la provisión del servicio, simplemente entregamos la obra. Bueno, sabe Dios si lo van a vender el servicio, y si lo brindan el servicio, sabe Dios cómo lo harán. Por eso mismo, pero no solamente es capacitación, también es procesos, también es tecnología. Hay muchos factores que estamos obviando, pues debe entrar todo eso. Entonces eso debe estar ahí, pero no en 50 páginas, en 3 o 4 páginas. Los proyectos no se evalúan por el peso, sino por la calidad de lo que contiene. Porque conozco evaluadores, yo también he sido evaluador, que evalúan por peso, ¿no? Si es pesado, es viable. ¿Sí o no? Esto no, le falta un poquito, agrega 2 hojas y ya es viable. ¿Sí o no? Lamentablemente algunos evaluadores piensan así, ¿eh? O otro, copia fiel, inclusive dicen. Eso es por el lado de factores y procesos. Por el lado de los servicios, hay que describir qué servicios son parte de esa unidad productora. Un hospital como unidad productora tiene unidades productoras pequeñas, ¿ya? Servicios generales es una unidad productora, ¿está bien? Y dentro de una productora hay varios servicios más. Por ejemplo, tenemos comedor, nutrición, comedor, lavandería, laboratorios, consultas, el servicio de consultorios, imágenes, etc. Entonces, no voy a tener un solo servicio, tengo, para el caso de un colegio, podría ser 3 servicios, ¿cierto? Cuando es un proyecto considerando los 3 servicios principales. Pero describiría qué trata el servicio, no digo servicios secundarios, de acuerdo a los estándares de calidad. ¿Cuáles son los estándares? No los pones, pero como formadores lo pusiste. Por lo menos redactarlo de acuerdo a la norma, ¿no? Entonces, el sector salud ya está sacando, y educación también entiendo, sus niveles y estándares de calidad. ¿Ya? ¿En qué niveles está y cuál es el estándar que debe darse en un servicio de salud? ¿Ya? Otro, cantidad producida. Otro, evaluación de la calidad, estándares de calidad, ya se los dije. Satisfacción de los usuarios. ¿Cómo se mide eso? Con encuestas, percepción, ¿cierto? O buzón de sugerencias, o focus group, etc. ¿Necesitamos hacer eso? No. A nivel conceptual, probablemente algunos, si no dispongo de información secundaria, obviamente utilizaré información primaria, ¿no? En este caso. Adecuación a intereses, residuos generados. En otros, percepción de los usuarios, que es más o menos similar a satisfacción. Exposición y vulnerabilidad al peligro. Esto es el riesgo de desastres. ¿Ya? Entonces, se necesita hacer todo en estudio de ingeniería para saber que ahí había inundaciones desde 50 años, ¿no? Probablemente hay rastros o hay estudios que indican que por ahí ha habido deslizamientos, ha habido inundaciones, ha habido sismos, caso de Huaraz, por ejemplo, o ahí ha habido, pues, en el caso de la costa, un tsunami, ¿no? Por ejemplo, en la costa, la Dirección Nacional de Hidrografía, justo es de la Marina de Guerra,
ha hecho un estudio y si pueden bajarse, hay un aplicativo que se llama, ya lo tengo, que les da las cartas de inundación. ¿Ya? Debo tenerlo acá. Uno es IGP. IGP es el Instituto Geofísico, digo. Hay otro que es el Geográfico Nacional, IGN. Geofísico del Perú, que tiene un aplicativo de sismos. Pero hay uno que es de la Marina, que es de la Dirección Nacional de Hidrografía. ¿Dónde está esto? Justo cada vez que hay un tsunami te avisa, te corta todo, videos, todo eso. Hasta el Facebook. MGP Tsunamis creo que se llama. Ahí está. MGP Tsunamis. ¿Ya? Ustedes descargan eso, bueno, obviamente. MGP Tsunamis. Justo está acá. Entonces, ustedes pueden ver los. Pueden generar los mapas. ¿Dónde está? Por ejemplo, si ustedes están en Chimbote, busca su mapa de inundación y vas a ver si estás dentro del mapa de inundación si hubiera un tsunami. ¿Ya? Entonces, si tú ya tienes esa herramienta, ese mapa, los mapas de inundación que obviamente están publicados, haces un proyecto de inversión, debes considerar ese mapa de inundación. Igual, las ciudades han determinado sus mapas de riesgos de inundación. Una es las características generales de toda la población y otra es las características de la población que es la población afectada por la carencia o la entrega de un servicio inadecuado. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son? Demográficas. Si es primaria, ¿qué población voy a fijarme? 5 años, no, 6 años, de acuerdo a la norma, a 11, 12 años en extremo. Secundaria, igual, en un horizonte de edades para que yo deba visualizarlo como tal, como característica demográfica. En cuanto a las actividades socioeconómicas, igual, si es un proyecto de educación, debo visualizar aquellos de manera general, ¿no? No se trata tampoco de hacer todo un estudio socioeconómico y ponerlo en el proyecto, ¿no? Habitualmente he visto proyectos que ponían todo un estudio socioeconómico, ¿no? Ni un proyecto productivo tenía tanto, ¿no? El tema cultural, ya lo hemos dicho, si es un tema de salud, hay que ver el tema de salud y visualizar, ¿no? En las poblaciones rurales, ¿a qué horas habitualmente se desocupan después de sus labores, no sé, pues ganadería, agricultura, entre otras? Salen a regar 4 de la mañana, 5 de la mañana, terminan a las 9 o 10 y recién a esa hora. Si pones el horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde, no va a haber pacientes, no va a haber personas que se vayan a atender, ¿cierto? Entonces, tienes que adecuar el horario, ¿no? Y obviamente adecuar el horario versus lo que dicen las normas laborales y públicas relacionadas a la provisión del servicio, ¿no? Entonces hay que ver un mix ahí de cosas. Y otro, el tema, en un momento me explicaba, yo no soy experto en esto, pero me explicaba que, por ejemplo, para el tema de la salud de la mujer, básicamente, el tema del parto, el parto en la zona occidental, en el mundo occidental es horizontal, pero en el caso andino, rural, ¿no? Poco ligado a las costumbres andinas, es horizontal. ¿Ya? Entonces, habría que tener en cuenta eso en las zonas andinas en cuanto a ese tema de salud pública. Entonces, no solamente pasa por definirlo en mi proyecto, probablemente definirlo como política pública, ¿no? Pero bueno, habría que ver en mi proyecto si va a tener éxito o no. Probablemente yo compro equipo con camas obstétricas, camas, ¿no? Son horizontales, y las mamás no acostumbradas, las madres gestantes, dicen, no, pues yo no me voy a atender ahí. A mí me atienden en mi casa probablemente, ¿no? Entonces hay que ver cómo hacer con el servicio a la población, ¿no?
Entonces, hay que visualizarlo apropiadamente eso, ¿no? Yo hago un proyecto de inversión, soy economista, obviamente la persona que conoce el tema de servicios, eso me va a explicar y me va a decir cuál es el nivel de servicio. Por lo tanto, los proyectos, con mayor razón, son más multidisciplinarios que antes. Porque si tú tienes niveles de servicio, el economista obviamente lo va a obtener, excelente, acá lo tengo, o el ingeniero, acá tengo nivel de servicio, será igual lo que dice. Pero probablemente es nacional, pero no para el sector, para el lugar, ¿no? No está adecuado. Entonces hay que verlo de esa manera. Otro, factores que explican la demanda o no demanda de servicios. ¿Por qué hay una posta de salud, está a media cuadra de tu casa, y por qué no te atiendes? ¿Cuál es el problema? Probablemente la señorita solamente habla castellano, algo de inglés, pero quechua no conoce. Y la población que está alrededor es quechua hablante. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si bien es cierto, el servicio se está dando, pero la población no accede al servicio porque hay esa barrera. Entonces, esa barrera tiene que superarse. Por más que haga la mejor posta de salud, el mejor centro de salud de todo el país, pues si la población no accede es porque hay una barrera. Hay que identificar esa barrera. Probablemente es una barrera cultural, es una barrera obviamente del idioma, también del mismo servicio, el mismo trato. El mismo trato también es una barrera, ¿sí o no? Si en ese puesto de centro de salud te tratan mal, ¿qué haces? ¿Te vas a volver? Te vas de frente al hospital, ¿no? Para que te cures una heridita. Ese es otro problema, ¿no? El otro problema es que nosotros los involucrados, a ver, como pacientes o como usuarios del servicio, alguna vez también obviamente lo he hecho, creo que no sé si todos lo han hecho, es que por tratar de una enfermedad pequeñita te vas a un hospital, cuando eso deberías hacerlo a un puesto o un centro de salud, ¿no? Probablemente no tenemos la información y nos vamos de frente a un hospital, saturando el servicio hospitalario en detrimento de la población que sí lo requiere, ¿no? Para cosas más complejas. Entonces, por una heridita, un pequeño uñero, estamos yendo al hospital, cuando eso lo puede hacer un puesto de salud, ¿cierto? Un centro. ¿Ya? Entonces, veamos estos factores que explican la demanda o no demanda. ¿Ya? No demanda servicio de agua potable porque sencillamente no puede conectar o no tiene recursos para conectar el servicio público a su casa. Ese es uno. Lo otro es porque no se dispone de cloro o de los insumos necesarios para potabilizar el agua. Entonces, ¿cuáles son mis factores que impiden que yo vaya a hacer eso? Otra, condiciones de riesgo, ¿no? Condiciones de riesgo de la población. Ya por el lado de la población, no por el lado de la unidad productora. En caso de que no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que utiliza la población afectada. Por ejemplo, si es un proyecto, justo le doy la yema del gusto al ingeniero. El ingeniero es ingeniero mecánico, eléctrico. Si la población no tiene acceso a una red eléctrica de electricidad, ¿cómo accede? ¿Cómo tiene televisión? O tiene un televisor, accede a la televisión obviamente, tiene una radio, ¿cómo? ¿A través de qué? ¿Cómo se ilumina en su casa? ¿Cuál sería la otra alternativa? ¿Cómo? Paneles solares. Paneles solares es una opción, que también puede ser a través de un proyecto. Velas, utilizo velas, batería. Otro que también no usamos mucho, pero acá en Ancash tenemos zonas ganaderas, por ejemplo, Bolognesi, Chiquián y Óncoros, ¿no? Que sí lo podrían hacer con el gas metano, reciclando los residuos de la vaca, ¿no? ¿Sí? Claro, la posta de la vaca, bosta. Sí, estoy hablando normal. Entonces, debemos describir las alternativas si no se diera el servicio, ¿no? ¿Sí? Otro, ¿cómo
¿Cómo aterriza el árbol de el diagnóstico de involucrado? A través de una matriz. ¿Ya? Esta matriz debe salir de algunos talleres, de preferencia talleres o de reuniones que tengan, pero tiene que ser lo más realista posible. ¿Ya? Si hacemos un perfil, bueno, en ficha técnica, hagámoslo este diagnóstico de involucrado, o esta matriz. En el perfil con mayor razón. Bueno, ficha simplificada, no he visto la matriz involucrada, pero sí se pone un poco la percepción que tiene el formulador, ¿no? Pero tiene que ser lo más realista posible, ¿no? Por ejemplo, agente involucrado, posición cooperante, problemas percibidos, intereses, expectativas y contribución. Ahí debe estar la población afectada, las instituciones públicas, la asociación de usuarios, aquellas personas que también son perjudicadas, ¿no? Probablemente uno cree que un proyecto beneficia a todos, ¿no? Probablemente perjudica a alguien. ¿Sí? Por ejemplo, es un proyecto de agua y saneamiento y obviamente el que se beneficia ahí es el que vende los equipos para filtrar el agua, por ejemplo. Entonces tú haces el proyecto, ¿a quién le perjudicas? A él. O tú haces un proyecto de limpieza pública, donde toda la limpieza, los residuos sólidos, ¿no? La basura tiene que ser canalizada a través de los camiones recolectores o a través de algunos, ¿cómo le llaman? Me he olvidado. Donde son espacios donde botan la basura. Contenedores. Exacto, ahí está. Gracias, me refrescaste un poco la mente. Contenedores, etcétera, ¿no? Entonces, al implementar eso, miren, imagínense que nosotros ahorita tenemos una ciudad donde la recolección de basura lo hacen personas que son obviamente recicladores, número uno. Número dos, son personas que llevan la basura en triciclos, porque hay algunos lugares, y acá se debe darse todavía, a través de triciclos llevan la basura, obviamente no lo botan o no disponen la basura en un lugar adecuado, ¿no? Algunos siguen todavía botando al río, ¿no? Algunos he visto que algunas personas sí llevan al río la basura, ¿no? Y no, está prohibido y no debe hacerse, ¿no? Entonces, si yo hago un proyecto de limpieza pública donde pueda recolectar la basura y todo lo demás, con el tema del manejo apropiado, con las bolsitas y todo lo demás, ¿a quién perjudico? A aquellas personas que se dedican de esa manera a disponer la basura ahora. Entonces, ellos también deben estar acá como involucrados. Entonces, si tú haces el proyecto, lo vas a perjudicar a ellos, ¿cierto? ¿Cómo solucionas eso? Dándoles trabajo, pero si tu proyecto no permite eso, tendrías que ver algunas estrategias de cómo involucrarlos en tu diseño del proyecto. Entonces, la idea es que, obviamente, no todos van a salir beneficiados en un proyecto por lo que estamos comentando, o sea, va a haber perjudicados. Entonces, hay que tratar de incorporarlos, porque ese grupo u otros grupos pueden oponerse a la ejecución del proyecto y el proyecto no sale. Por ejemplo, acá un caso de un proyecto, ¿ya? Ustedes más o menos se van a imaginar dónde. Cuando se estaba por iniciar la ejecución de un parque, ¿ya? Obviamente es una cancha bien grande, un terreno grande, pero ya hay población que ahí jugaba, bueno, en algún momento decían algunos que sí jugaban, pero no consta, pero al final se generó ese tema, ¿no? Jugaban fulbito, una población determinada, pero la población de ahí costado decía, no quiero que sea parque. No necesariamente los que estaban muy cerca jugaban fulbito ahí. Y estaba por ejecutarse la obra y saltaron: nosotros queremos que que se implemente una losa, pero estaba aprobado un parque. ¿Ya? Al final se generó un conflicto bien grande que tuvieron que cerrar el proyecto, no, anular el contrato. No sé si se retrotrayó, no he visto, no he pasado por ahí últimamente, no sé si se ha hecho el parque y la losa deportiva a la vez. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se identificó esto ahí. No quiero decir el nombre de qué lugares,
Para que, bueno, no, verdad, estás poniendo en evidencia temas pasados. Pero es el caso, por ejemplo, esto de los rellenos sanitarios, entonces yo tengo, o sea, dice eso, cuando desarrollaron ese proyecto de rellenos sanitarios hace años, ¿Ya? no han visto pues que el crecimiento poblacional y es cierto que las ciudades van a quedar limpias, pero al final ahorita los aspectos se han perjudicado enormemente por la población que está en la cordillera negra, tanto como este relleno sanitario que está de Huaraz. Pongo, los dos. Ah, porque hay una a la vuelta, pero eso no es relleno. No, acá nomás, pues, si usted va a esa parte de arriba, Ese es ya poco. no están en ningún tratamiento, estamos tomándose ceros, traseros, bueno, y el mal olor va hasta todo. Eso es otro tema. Y a las viviendas siguen creciendo, por este lado también, hacia la carretera del Casma. Bueno, ese es. Igualito, están creciendo. Claro, pero ese, claro, debería abordarse eso, ya esa es la parte de funcionamiento, ¿no? Pero también entiendo que también a la vuelta, en la parte de arriba por Ayaputa, antes de llegar a Ayaputa, hay también no sé si relleno, pero lo he visto yo más como un botadero. Un botadero. A la mitad de la cordillera. Claro, pero esa es. Ese es un botadero, ¿ah? Es un botadero. Pero ahí ya, pues, hay, ¿cómo se llama? Hay invasión, decía. Puede ser. Sí, pues lamentablemente la ciudad crece desordenadamente, ¿no? Y bueno, creo que eso no es patrimonio solamente de Huaraz, ¿eh? Creo que no, eso lo dejamos para la tarde. Nos vamos a, ¿cómo se llama? No es como le digo, un aliciente, ¿no? Que nosotros no solo somos, ¿no? Pero sí hay que corregir muchas cosas. Aquellos tiempos cuando hicieron un proyecto excelente, dijeron. Es que el tema no solamente es el proyecto, el diseño, sino también la operación y mantenimiento. Ahí va el problema. Lo que decía hace un rato el ingeniero Franklin, bien claro, ¿no? El tema es, yo puedo tener una buena infraestructura, pero si no le das operación y mantenimiento, después ¿qué va a hacer? El negocio va a ser reconstruirlo. Y la idea no es esa, la idea es darlo. Ese es un tema que adolecemos a nivel sector, ¿no? A nivel nacional, sector público. Pero entiendo que el gobierno, el Estado, está ya enfocándose a darle operación y mantenimiento a la infraestructura que tenemos. Por eso hay el tema de la reparación de las instituciones educativas, hay un fondo ahí, entiendo que para los hospitales también, ¿no? Y eso así sucesivamente. Y este tema de identificar activos estratégicos va por ahí. ¿Sí? Nos vemos en la tarde, a las 3 de la tarde, por favor. Si pueden venir antes, mejor. Y terminamos a las 6 de la tarde. ¿Ya? Vamos a abordar, les voy comentando mientras van alistándose para salir, la parte de algo de problemas, demanda-oferta, estudio de mercado, estudio de demanda-oferta, la brecha, cálculo de la brecha, y esperemos terminar con la parte de costos, ¿no? Llegamos a costos, evaluación social.